a ver el vídeo correspondiente al tema 4, que es el diseño de la plataforma de sensores. Entonces, lo primero que vamos a ver son sus características, ¿vale? La estrategia que estamos siguiendo en este curso mayoritariamente es la estrategia NSM. Requiere que los datos sean recolectados para su posterior análisis, ya sea por personas o por hardware. Entonces, muy bien. Estos datos, ¿cómo son recolectados o coleccionados? Son recolectados por sensores. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que se sitúa en un punto de la red. Es una combinación de hardware y software. Además, recoge datos, y hay algunos modelos que los interpretan. Incluso hay algunos otros modelos, como ya veremos, de que pueden responder a ellos. Son los de ciclo completo, medio ciclo, etcétera. Aunque en la forma en la que nos estamos refiriendo a ellos parecen que son un dispositivo hardware muy específico, lo que normalmente se suele utilizar es un servidor Linux con dos tarjetas de red, una de entrada y una de salida, y es lo que se suele utilizar, con un software específico, por supuesto. Según sus capacidades, podríamos definir tres tipos de sensores, como ya hemos comentado. El sensor de solo colección, que se ubica en un punto de la red, como ya hemos visto, y lo que hace es recolectar información. Bien, y luego pues esa información es o bien analizada directamente desde ese dispositivo, que como es un servidor, o se manda a un servidor central. Tendríamos los de medio ciclo, que es que además de simplemente recolectar los datos, hace un proceso de detección, ¿vale? Por ejemplo, un IDS si sería capaz de realizar una pequeña función más que el de solo colección no hace. Luego además tendríamos el de ciclo completo, que este lo hace todo. Es un sensor que, aparte de recolectar la información y de hacer una detección de posibles intrusiones, además hace un análisis de los datos para llegar a conclusiones e incluso tomar medidas reactivas. ¿Qué datos recoge un sensor? Bueno, en primer lugar tendríamos el Full Packet Capture o FPC, que es capturarlo todo. Evidentemente esto es inviable, porque si el sensor estuviera capturando constantemente todo el tráfico de la red, lo que se almacenaría al final sería tan grande que sería inmanejable, incluso interpretable, y sería imposible. ¿Qué se hacen? Se hacen capturas más pequeñas, por ejemplo, datos de sesión, solamente con los datos de inicios y cierres de sesión, datos estadísticos, pues de volúmenes, etcétera. Otro dato que se recoge bastante es el PSTR, que es el Packet String Data, que es, por ejemplo, son las cabeceras de los HTTP, de los HTTP y de los TCP. Significa solamente cómo coger las cabeceras de los paquetes, ¿vale? Coger un pequeño trocito, no el paquete entero. Otros datos que se recogen pues son los datos de los logs de los distintos sistemas, incluso que generan el sensor y otros, y luego también los datos de alerta, que son si algún dispositivo o sensor que tenga el sistema de detección da una alerta que se puede interpretar. La topología típica la tenemos aquí. Hay 1000 formas de hacer esto y cada cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es una estructura muy sencilla. Es una pequeña empresa que tiene un servidor web, un servidor Windows. El servidor Windows es para red local, para administración de archivos y demás. El servidor web pues es para que se acceda desde internet. El servidor de web está detrás de una DMZ que se accede a través del router del operador. El operador es el operador de telefonía, pues Vodafone, lo que sea. Entonces, la información llega desde internet al router del operador. Por DMZ, si lo que están solicitando es el puerto 80, el puerto 443, pues se manda al servidor web, y si no, pues se manda a este switch, donde ya se reparte la información. Colocamos un sensor aquí, que esto es el punto de entrada y salida de toda la información. Este es el sensor más importante. Aquí se captura todo lo que entra y sale de la red, importantísimo.
Y luego el segundo sensor lo hemos colocado justo al lado del servidor Windows. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el servidor Windows es nuestro activo más valioso, mucho más valioso que el servidor web, puesto que esta empresa solo tiene una página web presencial en la que no hay no hay posibilidad de que nos hagan algo grave, puesto que no hay una tienda virtual y demás. Sin embargo, en el servidor Windows sí que hay información muy sensible, datos médicos, por ejemplo, y esto habría que protegerlos al máximo. Por eso se coloca este sensor aquí. También se podría colocar un sensor aquí, por ejemplo, o incluso aquí,